Bienvenidos, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy frecuente y muy importante llamado tinnitus o también conocido como acúfeno. Dentro de las definiciones tenemos que el acúfeno fue nombrado por primera vez por Gallet en el año de 1882 y le dio la connotación de un sonido que aparece. Como tal, para él fue la sensación auditiva que no es resultado de una excitación exterior del oído. Por otro lado, el tinnitus fue nombrado así por Eget y Ben Eyck en 1953, que procede del término tinitare, que significa tintineo o campanilleo, lo cual significa resonar o como tal un zumbido de oídos. Es así pues definido como la percepción de un sonido no generado por una vibración acústica del mundo exterior e inaudible para el entorno. Dentro de su clasificación lo podemos dividir de acuerdo a su etiología en primarios, aquellos donde no se identifica una causa aparente, secundarios en donde se identifica como tal la causa, de percepción en donde los dividimos en objetivos, que van a ser únicamente el 5% de los casos. Aquí como tal se identifica un ruido orgánico vascular o muscular percibido por el explorador, a diferencia del subjetivo, que es en la mayor parte de los casos, un 95%, donde solo lo escucha el paciente. Con respecto a su cronicidad, este se divide en agudo y crónico. Agudo durante el primer año, que otras bibliografías hablan de que sucede dentro de los primeros 6 meses, y crónico después del año, o en otras bibliografías después de los 6 meses. Por su presentación se divide en intermitente, presenta interrupción, y continuo, sin interrupción. De acuerdo a su lateralidad, puede ser unilateral, que se presenta solamente en el oído derecho o izquierdo, bilateral. También aquí podemos tener una variante que tenga predominio de mayor parte en el oído derecho o izquierdo, y poco identificable o central, donde se localiza dentro de la cabeza, o el paciente lo refiere de esa forma. Con respecto a su tonalidad, lo podemos dividir en agudo, que son sonidos de alta frecuencia, graves, sonidos de baja frecuencia, y bitonales, aquellos que tienen tonos tanto agudos como graves. Por su patrón, puede ser no pulsátil, donde no asemeja pulso arterial; pulsátil, donde asemeja ritmo del pulso arterial. De acuerdo a la calidad de vida, pues aquellos compensados donde la calidad de vida no se ve alterada, o aquellos descompensados donde hay alteración tanto en la comunicación como en la interrupción del sueño. Dentro de su epidemiología, lo padecen alrededor del 10 al 17% de la población mundial. Son más frecuentes a partir de la quinta década de la vida, y se dice que el acúfeno grave va a representar el tercer síntoma más incapacitante que puede sufrir un individuo, solo después del dolor y los trastornos del equilibrio. En el 50% de los casos va a ser bilateral, con predominio de algún oído, 35% unilateral y el 12% localizado, 15% localizado en la cabeza. El 85% de las enfermedades otológicas van a cursar o se van a acompañar con algún tipo de acúfeno. Con respecto a su etiología, la causa más frecuente o donde lo encontramos como hallazgo va a ser en las hipoacusias súbitas. Cuanto mayor sea una pérdida auditiva, más probable es la presencia del acúfeno. En traumas acústicos o craneofaciales también se encuentra tumores del ángulo pontocerebeloso, uso de medicamentos ototóxicos como aminoglucósidos o antineoplásicos, y aquí también muy importante encontraremos la aspirina. Infecciones del oído interno, autoesclerosis, enfermedad de Meniere, hipertensión arterial junto con la insuficiencia renal, y aspectos psicológicos como el estrés, la ansiedad, depresión. Es muy importante detectar estos aspectos psicológicos porque pueden revelar o acentuar más la presencia del acúfeno.
Aquí tenemos cuadros que nos dividen de acuerdo a si es una etiología de acúfenos pulsátiles. Aquí tenemos lesiones arteriales carotidias como estenosis ateromatosas, aneurismas intrapetrosos de origen infeccioso o traumáticos, disección arterial y ectopía del trayecto de la arteria carótida interna. Anomalías de los senos venosos como ectasia del golfo de la yugular o variantes anatómicas del seno venoso, una propia trombosis venosa, fístulas arteriovenosas como fístulas durales, supra e infratentoriales, lesiones tumorales como quemodectomas, tímpano-yugulares y paragangliomas, entre otros. Dentro de las etiologías de los acúfenos objetivos no pulsátiles vamos a tener, estas son muy importantes, la mioclonía del velo, donde nos va a dar un acúfeno de tipo chasquido como un clic, donde se puede visualizar el movimiento del velo del paladar sincrónico con la percepción sonora del acúfeno. Otro va a ser la mioclonía del músculo tensor del tímpano o del músculo del estribo. Aquí también vamos a tener un acúfeno de tipo clic o tipo chasquido, donde se puede visualizar el movimiento anómalo del tímpano en la otoscopía junto con el acúfeno. Insuficiencia tubárica nos da un acúfeno sincrónico con la respiración que desaparece en apneas. Con respecto a los acúfenos subjetivos, tenemos de acuerdo a la patología si hay a nivel del oído externo un tapón de cerumen o cuerpo extraño, también nos puede dar acúfeno. Oído medio, disfunción tubaria, otitis seromucosa, perforaciones timpánicas, colestatomas, entre otros. Oído interno, laberintitis bacteriana o viral, traumatismo sonoro o mecánico, barotraumas tóxicos, entre otros. Nervio auditivo, los schwannomas del nervio vestibular, otros tumores del ángulo pontocerebeloso, entre otros. A nivel central, traumatismos craneales o cervicales, esclerosis múltiple y otras afecciones. Una disfunción de la articulación temporomandibular también es muy frecuente, al igual que trastornos metabólicos como hipertiroidismo o hipertensión arterial. Aquí realmente la fisiopatología no se puede señalar como tal, ya que existen muchas teorías acerca de cómo se puede originar el acúfeno. Aquí tenemos los modelos cocleares, dentro de los cuales tenemos la teoría de las emisiones otoacústicas espontáneas. Se dice que cierta cantidad de población presentan este tipo de otoemisiones y que pueden ser las que generan, debido a la contractilidad de las células ciliadas externas, pues el acúfeno. Una segunda teoría, la teoría del desacoplamiento vinculado a traumatismo acústico, aquí nos dice que ante un trauma como tal hay un desacoplamiento de las células ciliadas externas sobre la membrana tectoria y esto puede originar el tinnitus. El número 3, la teoría de los daños discordantes entre las células ciliadas externas y las células ciliadas internas, es el resultado de la liberación incrementada del glutamato de las células ciliadas externas dañadas. Un origen bioquímico en la generación de acúfenos frente al estrés por exceso excitatorio tanto de glutamato o dinorfina A, que esta es una endorfina que al final puede excitar y exacerbar tanto el dolor neuropático como la presencia del acúfeno. Aquí tenemos la división, pueden ser por modelos cocleares, la cocleopatía, donde tenemos descoordinación entre células ciliadas externas e internas o aumento del glutamato, como lo vemos en las teorías. También puede ser por fenómenos de reorganización a nivel de corteza cerebral o actividad eléctrica aberrante. Aquí encontraríamos sincronización de células ciliadas internas, alteración del nervio auditivo junto con las células ciliadas internas o desinhibición de los núcleos centrales de las células ciliadas internas. Dentro de los modelos no cocleares del acúfeno tenemos el modelo neurofisiológico modulador de Jastreboff-Hassel.
y en el cual nos dice que en todo acúfeno hay un componente regulador central responsable de su perpetuación, tolerancia y adaptación. Como lo vemos, se va a localizar en las áreas auditivas de Helsch 41 y 42. Otro modelo es el incremento de la actividad neuronal. Se encuentra un incremento de la actividad neuronal a nivel periférico, tanto periférico como central. La teoría de la sincronización de la descarga neuronal. Aquí las fibras desmielinizantes se descargan de modo sincrónico sin un estímulo sonoro. Otra teoría es la analogía con el dolor crónico, donde nos dice que también el dolor ocurre por diferenciación periférica y reorganización cortical. Muy importante a tener en cuenta, ya sabemos que la cóclea, el nervio auditivo, pues va a pasar por diferentes vías y estas vías van a tener comunicación con diferentes sistemas a nivel cortical. Uno de ellos es el sistema ejecutivo, que se localiza en el área parietofrontal. Otro es el sistema de alerta, que se encuentra en el tronco cerebral, pero también en los núcleos basales de Meynert, y el sistema límbico, que está compuesto por amígdala, hipotálamo, corteza cingulada y corteza insular. Esto como tal nos va a dar cierta sintomatología como inatención e irritabilidad en el sistema ejecutivo, alteración del estado de alerta e insomnio, y en el sistema límbico vamos a tener síntomas de ansiedad y depresión. Aquí tenemos el esquema que nos representa en la imagen superior. Los centros subcorticales detectan el acúfeno y posteriormente lo anulan. En caso de no hacerlo, pues va a afectar el sistema límbico, con su consecuente respuesta de ansiedad o depresión, sistema nervioso central autónomo con los síntomas de molestia, sistema auditivo como tal, la corteza prefrontal que altera el comportamiento y pues en estos casos va a haber inatención e irritabilidad. Otros modelos no cocleares, está la teoría de la corteza prefrontal. Esto se vio porque en las lobotomías entre el año de 1945 y 1950 que se realizaban, pues se mostraba una importante disminución de los componentes tanto emocionales como de la percepción del acúfeno. Hay otra teoría de la disritmia tálamo-cortical que explicaría que los acúfenos, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo y ciertas epilepsias serían la manifestación de esta disritmia. Otra teoría es la de modulación somática de los acúfenos. Algunas personas pueden modificar sus acúfenos mediante diversas maniobras corporales por la relación de la vía auditiva y las vías somatosensoriales, e incluso hasta hay terapias musculares donde puede mejorar el acúfeno gracias a estas vías o conexiones. Con respecto al cuadro clínico, como ya lo habíamos visto en el oído externo, pues se puede presentar en otitis externas difusas, forúnculos, otomicosis o por tapones de cerumen. A nivel del oído medio, en otitis media aguda o crónica, colesteatoma, otoesclerosis, y aquí el acúfeno suele ser de tono grave. En enfermedad de Meniere, ya en el oído interno, suele ser el primer síntoma en aparecer y este acúfeno va a ser de tono grave que va a evolucionar a agudo fluctuante. En el caso de la presbiacusia, el acúfeno se va a presentar en el 50% de los pacientes adultos mayores y va a tener un tono agudo, va a ser bilateral e intermitente y disminuye con la progresión de la hipoacusia. En el caso de la hipoacusia súbita, va a estar presente hasta en el 73% de los pacientes, va a ser de tono grave o como un ruido blanco. Con respecto a los ototóxicos, es importante señalar que ante el retiro de estos medicamentos, pues se va a quitar la sintomatología. En el caso de los neurinomas, van a estar presentes en el 40% de los casos y preceden a la hipoacusia. Únicamente en el 5% van a ser severos. Dentro de los acúfenos vasculares, como ya lo vimos, van a ser acúfenos arteriales o arteriovenosos de tono grave, pulsátiles, sincrónicos con el pulso y aumentan la intensidad y frecuencia tras el ejercicio o esfuerzos físicos
y van a ser en la mayor cantidad de los casos unilaterales. Los acúfenos musculares se van a dar por espasmos de los músculos del martillo o estribo, clonus de músculos del velo del paladar, lengua, músculos masticadores, sobre todo el periestafilino externo. Como ya lo vimos con las conexiones de los sistemas corticales, pues van a tener una asociación sintomatología, una asociación de síntomas, el tinnitus, dentro de los cuales vamos a tener síntomas depresivos, ansiosos, mayor tasa de suicidios en casos de acúfeno grave, insomnio, mala comprensión del habla, irritabilidad, incapacidad para relajarse, problemas de concentración, drogodependencia, dolor crónico o cefálico, problemas de memoria, mala tolerancia a ruidos intensos, aislamiento social y trastornos del equilibrio. Dentro de la anamnesis es importante indagar y preguntar lo siguiente. Saber la localización, si es unilateral, bilateral o central, el patrón, si es continuo o intermitente, los factores asociados como hipoacusia, cefalea, plenitud aural, vértigo, mareo y alteraciones de la articulación temporomandibular, persistencia, si es intermitente o constante, si es de tono agudo o grave, su intensidad que va de leve, moderada a grave, y esto lo podemos indagar preguntándole al paciente si el acúfeno le interrumpe la comunicación, entender lo que le dicen, o le interrumpe el sueño. Enfermedades concomitantes en las psiquiátricas, metabólicas o vasculares, y de hecho contamos con varios test. Uno de ellos es el test de incapacidad del tinnitus, que nos ayuda a determinar qué tan incapacitante es este síntoma en ciertos pacientes, y también tenemos un cuestionario de gravedad que puede ser útil en la clínica. Dentro de las pruebas complementarias se tiene que realizar una otoscopía para detectar alguna alteración a nivel de oído externo u oído medio. La exploración temporomandibular también es importante si hay chasquidos o alteraciones al momento de la apertura mandibular. La audiometría tonal, es frecuente encontrar hipoacusias neurosensoriales, sobre todo en agudos. También se tiene que realizar una logoaudiometría, una impedanciometría en caso de sospecha de patología de oído medio. En las autoemisiones acústicas se detecta que del 1 al 9% de los acúfenos van a estar causados por autoemisiones acústicas espontáneas. Los potenciales evocados también son importantes, ya que permiten descartar patología retrococlear. Con respecto al diagnóstico, lo vamos a hacer mediante la acufenometría, y esta se va a realizar de la siguiente forma. Se va a iniciar el estudio en el oído contralateral a donde se percibe el acúfeno. Se presentan tonos a una intensidad conformable, y estos tonos van a ir desde los 250 Hz, es decir, desde los graves, hasta 8000 Hz agudos. Una vez localizada la frecuencia, se busca la intensidad del acúfeno. Se envía una señal a la intensidad del umbral del paciente, y se va a subir de 1 decibel a 1 decibel hasta equiparar la intensidad del estímulo. A esta intensidad se le va a restar el umbral tonal y se va a obtener así los decibeles del acúfeno. Una vez localizado el acúfeno, se va a investigar cuál es su nivel mínimo de enmascaramiento, es decir, será la mínima intensidad de ruido que hace desaparecer la percepción del acúfeno, y esto lo vamos a realizar en el oído afectado. Con relación a pruebas complementarias o pruebas secundarias, tenemos la tomografía computarizada, que está indicada para valorar alteraciones óseas y su extensión, y de igual forma la resonancia magnética aporta información necesaria para llegar al diagnóstico final y el tratamiento de ciertas enfermedades. Aquí tenemos un cuadro de la exploración radiológica que se puede utilizar. En el caso de la ecografía cervical y transcraneal, pues realmente es poco útil, tanto en acúfenos subjetivos como objetivos. En caso de la tomografía computarizada de hueso temporal, en los subjetivos,
nos ayuda a la visualización de las estructuras óseas, mastoideas, y estudio también de enfermedades inflamatorias de oído medio, otospongiosis, anomalías morfológicas cocleares, entre otras. En el caso de acúfeno objetivo, visualiza las ectasias del golfo yugular. Con respecto a la resonancia magnética cerebral con contraste con cortes finos centrados en el conducto auditivo interno, nos ayuda en los subjetivos a la búsqueda de lesión tumoral, degenerativa o vascular del CAE, de los ángulos pontocerebelosos o del parénquima cerebral, como en la esclerosis múltiple. En los objetivos, nosotros vamos a encontrar malformaciones o tumores vasculares, angiomas, tumores de glomus yugular o fístulas durales arteriovenosas. La arteriografía va a ser útil solamente en los acúfenos objetivos, que pues va a estar reservada a lesiones que pueden beneficiarse de las técnicas de neuroradiología intervencionista con fines curativos. Aquí tenemos los algoritmos que podemos seguir para el diagnóstico en caso de un acúfeno subjetivo. Si vemos, dividimos si es agudo o crónico. Si es agudo, siempre se tiene que hacer la correcta anamnesis, la exploración con otoscopía, timpanometría, exploración general. La audiometría tonal y verbal también son importantes. Se realiza una tomografía computarizada de hueso temporal o resonancia magnética, potenciales o BNG en caso de presentar nistagmus, y se explora de forma sistemática. Se da un tratamiento etiológico en caso de que se encuentre algún hallazgo en alguno de estos estudios, o el tratamiento va enfocado a los trastornos asociados también como insomnio y ansiedad. Se evita los mensajes negativos y se da una evaluación de la evolución del paciente. En caso de ser crónicos, igual se hace la misma exploración, se evalúa la tolerancia mediante los cuestionarios, los handicap, y se evalúa los trastornos asociados como hiperacusia o hipoacusia. Se evalúan las exploraciones y los tratamientos ya realizados, también es importante. Se da tratamiento farmacológico, terapia también sonora, el TRT, que veremos más adelante, y también se ayuda junto con la terapia cognitivo-conductual. También se hace posteriormente la evaluación de los resultados. En caso de ser un acúfeno objetivo, si es un acúfeno de tipo clic, ya vimos la etiología, se busca contracciones musculares, se hace una exploración timpánica, una timpanometría, para detectar si hay alguna alteración a nivel de los músculos de la caja auditiva, caja timpánica. También se realiza resonancia magnética para descartar alguna causa de origen central, y se da tratamiento mediante inyección de toxina botulínica en caso de contracciones musculares o en caso de que esté indicado. También secciones musculares quirúrgicas en casos muy extremos. En caso de que el paciente presente un acúfeno pulsátil, se busca los soplos vasculares, se hace una auscultación timpánica y craneal. Mediante exploración timpánica incluso se puede utilizar ecografía Doppler cérvico-craneal. La tomografía computarizada y la resonancia también son de utilidad, y se da tratamiento junto con cirugía vascular o radiología intervencionista. Los tratamientos, realmente tenemos una gama muy amplia. Dentro de estos tratamientos tenemos los sonoros. Estos implican el uso de ruido externo con el fin de alterar la percepción del paciente y su reacción frente a los acúfenos. Un método utilizado es el método de enmascaramiento. Se usan aquí generadores de sonido colocados en los oídos a un volumen que sobrepase el acúfeno enmascarado. Otro método es el enriquecimiento sonoro ambiental mediante enmascaradores de mesa con opciones de sonido preestablecido. Se basa en que los pacientes deben evitar lugares silentes en donde en teoría pues van a presentar el acúfeno. Número 3. Audífonos tienen programas que generan sonidos que enmascaran y habitúan la percepción del acúfeno. El uso de audífonos presenta en los pacientes hasta el 60% de ellos van a presentar mejoría.
Con respecto a los dispositivos con música, son equipos musicales de sonido, de enmascaramiento ambiental y de uso intermitente. Aquí tenemos la terapia de habituación, también conocida como terapia de reentrenamiento para acúfenos, o TRET por sus siglas en inglés, Tinnitus Retraining Therapy. Y aquí tenemos que toman en cuenta la función del sistema límbico y del sistema nervioso autónomo en la génesis y mantenimiento del acúfeno. Consiste en seleccionar los estímulos importantes y bloquearlos a nivel subcortical. También a nivel subconsciente, para que no alcance niveles más altos a nivel del sistema nervioso central. La presencia de un estímulo de forma continua resulta en la habituación, donde el paciente responde cada vez con menor intensidad al estímulo. La psicoterapia también es muy importante, se necesita realizar terapia cognitivo-conductual de 8 a 24 sesiones mensuales y se centra en la reeducación de la angustia y la discapacidad inducida por el tinnitus. También tenemos terapia de reducción de estrés basada en mindfulness, terapia de aceptación y compromiso y terapia de acúfenos progresiva. Otro tratamiento van a ser los tratamientos farmacológicos, como los anestésicos. Se ha visto que la lidocaína va a ser el único fármaco capaz de suprimir el acúfeno, pero esta solamente es por vía intravenosa y su eficacia va a ser entre el 50 al 75%. Antagonistas de los receptores glutaminérgicos, NMDA, también se han utilizado, como la memantina, trazodona, venlafaxina, y estos disminuyen la liberación del glutamato, que como lo sabemos a nivel del líquido extracelular, pues va a ser tóxico para las células ciliadas. Antiepilépticos como fenitoína, carbamazepina, bloqueantes de canales de sodio, inhiben la descarga neuronal. También se ha utilizado la gabapentina y pregabalina, que inhiben la liberación de glutamato. Antidepresivos también son útiles, como la amitriptilina, sertralina, que disminuyen la intensidad del tinnitus. Antagonistas dopaminérgicos, antidopa, se han utilizado antipsicóticos y neurolépticos que mejoran en el 81% la intensidad del acúfeno. Antihistamínicos como hidroxicina combinada con sulpirina también da buenos resultados. Incluso la melatonina también se ha utilizado junto con la hidroxicina para mejorar la gravedad de este síntoma. Las benzodiazepinas, como el alprazolam a 0.5 miligramos al día, también disminuyen la intensidad en hasta el 76% de los casos. Otros fármacos, tenemos el ginkgo biloba, que se emplea por su acción hemorreológica, antiagregante plaquetaria y antihipóxica en dosis de 160 a 240 miligramos por día. Es importante señalar que este tipo de medicamentos, también de uso herbolario, pues no se deben de indicar en pacientes que tengan alteraciones de la coagulación o que estén utilizando algún otro medicamento antiagregante. Hay otro tipo de tratamiento que son las terapias físicas. Aquí se ha utilizado la oxigenación hiperbárica con oxígeno al 100% en una cámara de compresión por 60 minutos y se ha visto que es útil solamente en aquellos acúfenos presentados por hipoacusia súbita. Estimulación transcraneal con corriente eléctrica directa. Aquí se utiliza como tratamiento electromagnético no invasivo que busca disminuir la hiperactividad neuronal. La estimulación magnética transcraneal repetitiva permite emitir pulsos electromagnéticos en la corteza cerebral subyacente. Finalmente, la estimulación cerebral profunda es un método invasivo que implica la implantación quirúrgica de electrodos directamente a nivel cerebral, y esto se utiliza principalmente en Parkinson, aunque también se ha visto mejoría en este tipo de pacientes ya en caso de acúfenos muy graves. El tratamiento quirúrgico pues va a ser el uso de implante coclear, que va a ser útil en aquellos pacientes afectados por sordera de severa profunda, que van a estar acompañados obviamente con acúfeno.
Con respecto a los pronósticos, los de mejor pronóstico van a ser aquellos pacientes que pueden tolerar mejor el acúfeno o los pacientes con hipoacusia ligera, porque el ruido ambiente los puede enmascarar. Los mejores resultados se van a encontrar en los casos recientes de aparición. De peor pronóstico tenemos pacientes psicológicamente descompensados. Ya vimos que trastornos psiquiátricos van a empeorar este síntoma, y también pacientes sin una causa orgánica.